Pensaban que era solo una mujer desesperada en busca de marido. Estaban equivocados. Bajo el encaje de su vestido de novia, Abigail escondía un secreto que podría llevarla a la horca en Boston, y una habilidad que pronto decidiría quién vivía y quién moría en las montañas de Montana. Cuando la novia por correspondencia bajó de ese tren, el pueblo de Copper Creek no sabía que estaba viendo a su única esperanza. Una esperanza contra un asesino al que no podían disparar. Pero antes de que pudiera salvarlos, tenía que sobrevivir a su nuevo esposo, un hombre que odiaba a los mentirosos más de lo que temía a la muerte. Esta es la verdadera historia no contada de la doctora novia de Copper Creek. El barro de Copper Creek no solo manchaba, te tragaba entero. Ese fue el primer pensamiento de Abigail Sterling al bajar del carruaje. Sus botas se hundieron 5 centímetros en el lodo de la calle principal. Agarró su bolso de viaje con una desesperación que le dejó los nudillos blancos. Dentro de ese bolso no había una dote, ni reliquias familiares, ni baratijas sentimentales de su vida en Boston. Envuelto en lana gruesa, en el fondo, había un rollo de cuero. Contenía un bisturí de acero alemán, forceps y 3 viales de sulfato de morfina. Ya no era la doctora Abigail Sterling. Aquí, a la sombra de la cordillera Absaroka, era solo Abigail, la novia por correspondencia. ¿Eres la de Kincaid? La voz era como grava moliéndose bajo la rueda de un carro. Abigail levantó la vista, protegiéndose los ojos del duro sol de Montana. El hombre que se cernía sobre ella era aterrador. Era más barba que cara. Su abrigo estaba hecho de piel de oso y todavía olía ligeramente al animal. Sostenía las riendas de un carromato, mirándola no con lujuria ni amabilidad, sino con la evaluación cansada de un hombre que compra una mula. Soy Abigail Sterling, dijo, forzando su voz para que sonara firme. Estoy aquí para casarme con Jeremiah Kincaid. Ese soy yo, gruñó el hombre. No le ofreció una mano para ayudarla a subir. Solo movió la cabeza hacia el asiento. Tira tu bolso atrás. Estamos perdiendo la luz del día. Abigail tragó el nudo en su garganta. En Boston, había sido la primera mujer en realizar con éxito una apendicectomía en el Hospital de Caridad San Judas. Extraoficialmente, por supuesto. Su mentor, el doctor Arthur Calloway, se había llevado el crédito. Pero cuando Calloway cometió un error borracho durante una cirugía al hijo de un senador, y el niño murió, no dudó en señalar a la asistente femenina. La orden de arresto en su contra citaba negligencia y práctica sin licencia. Había huido en plena noche. Respondió a un anuncio en un periódico desechado en un andén de tren. Se busca esposa, de mente sana, espalda fuerte. No se hacen preguntas. Jeremiah Kincaid, territorio de Montana. Se subió al carro, la madera áspera contra sus manos enguantadas. Jeremiah Kincaid chasqueó la lengua y los caballos avanzaron bruscamente. El pueblo de Copper Creek era una cicatriz en el paisaje. Una cantina, una tienda general, una herrería y una docena de chozas, acurrucadas juntas contra el viento. Mientras pasaban por la tienda general, Abigail vio a un hombre con un traje gris impecable. Estaba de pie en el porche, observándolos. Tenía una cadena de reloj de oro sobre una barriga prominente y ojos como un halcón divisando un ratón de campo. ¿Quién es ese?, preguntó Abigail en voz baja. Jeremiah no miró. Thaddeus Ali, banquero, alcalde, dueño de la mina, dueño del pueblo. Cree que es dueño de la gente. Aléjate de él. Parece intenso. Es una serpiente, escupió Jeremiah, guiando a los caballos por un sendero empinado y rocoso que se alejaba del pueblo. Y tiene un doctor mascota que mantiene con una correa. El doctor Ambrose, un borracho que recetaría whisky para una pierna rota si Ali se lo dijera. Si te enfermas, lo sudas. No vas a ver a Ambrose. El corazón de Abigail dio un vuelco. Un doctor borracho, un alcalde tirano. Era un barril de pólvora y ella estaba sentada encima sosteniendo una cerilla. El viaje a la cabaña duró 2 horas de silencio estremecedor. Jeremiah no era un hombre hablador. Era un superviviente. Abigail observó sus manos en las riendas ásperas,
con cicatrices. Le faltaba la punta de un dedo meñique, manos que cortaban leña y desollaban animales. Sus manos eran suaves, ágiles, entrenadas para suturar arterias del tamaño de un hilo. Si las viera, sabría que no era la chica de granja que decía ser en su carta. Se ajustó los guantes con más fuerza. La cabaña era robusta, construida con pesados troncos en una cresta con vistas al valle. Era hermosa de una manera salvaje y solitaria. No es mucho, dijo Jeremiah, deteniendo el carro, pero el techo aguanta la nieve y la estufa tira bien. Saltó al suelo y finalmente, por primera vez, la miró a los ojos. Sus ojos eran de un sorprendente tono azul que atravesaba la suciedad de su rostro. Había inteligencia allí y una profunda pena enterrada. No espero amor, señorita Sterling, dijo, su voz bajando una octava. Necesito a alguien que administre la casa, cocine las comidas y ayude a conservar la carne para el invierno. Es una vida dura. Si estás huyendo de algo, y todo el mundo aquí huye de algo, más vale que lo dejes en el límite de la propiedad. No tolero las mentiras. Abigail sintió un sudor frío recorrer su espalda. Estoy aquí para trabajar, señor Kincaid. No le tengo miedo a una vida dura. Bien, dijo él. El párroco viene mañana a decir las palabras. Esta noche tú tomas la cama. Yo dormiré en el desván. Mientras desempacaba sus escasas pertenencias esa noche, escondió el rollo médico debajo de una tabla suelta del suelo, bajo el marco de la cama de hierro. Podía oír a Jeremiah moverse en el desván de arriba, el pesado golpeteo de sus botas. Se sentía como una impostora. Era una mujer de ciencia, una sanadora fingiendo ser una ama de casa pionera. Pero mientras se dormía no sabía que la primera prueba de su disfraz no vendría de Jeremiah. Vendría del pueblo de abajo, donde un minero tosiendo acababa de desplomarse en la cantina de Ali. Su piel ardía con una fiebre que estaba a punto de incendiar la montaña. El matrimonio con Jeremiah Kincaid fue un asunto tranquilo. El predicador itinerante, un hombre llamado Reverendo Thomas, con el polvo permanentemente grabado en sus arrugas, los casó en el porche delantero. Los testigos fueron los dos perros de casa de Jeremiah, Buster y Blue. Ahora los declaro marido y mujer, dijo el reverendo, cerrando su Biblia de golpe. Que Dios los ayude a ambos. Las 2 primeras semanas fueron una educación brutal. Abigail, que podía recitar la anatomía del corazón humano en latín, no sabía cómo desollar un conejo. Quemó las galletas. Se quemó con la estufa de hierro fundido. Cada error se encontraba con la silenciosa y estoica paciencia de Jeremiah, lo que de alguna manera era peor que los gritos. Una tarde, mientras el viento aullaba a través de las grietas de los troncos, Jeremiah entró desde el granero, agarrándose el brazo izquierdo. Estaba pálido bajo su bronceado. ¿Qué pasó?, preguntó Abigail, dejando caer la toalla que sostenía. Me pateó el caballo, dijo entre dientes, sentándose pesadamente en la mesa. Solo es un moretón. Abigail se movió hacia él instintivamente. Sus ojos de doctora examinaron la herida. El ángulo de su brazo estaba mal. No era solo un moretón. El radio estaba fracturado, probablemente una fractura fina. Pero si seguía trabajando, se rompería. Déjame ver, dijo ella, extendiendo la mano. Jeremiah se encogió, retrocediendo. Dije que está bien, mujer. No necesito que me anden cuidando. Jeremiah, mira la hinchazón, insistió ella, su tono cambiando de esposa sumisa a médica autoritaria antes de poder contenerse. Si no inmovilizas eso, perderás el uso de tu mano. La hinchazón está comprimiendo el nervio cubital. ¿No sientes el hormigueo en tu dedo anular? La habitación quedó en silencio absoluto. El fuego crepitó en la estufa. Jeremiah la miró, sus ojos azules entrecerrándose. El nervio cubital. Repitió lentamente. Esa es una palabra muy elegante para una novia por correspondencia de una granja de patatas. Abigail se quedó helada. Se había delatado. Lo leí en un libro. Mi padre tenía una enciclopedia. Jeremiah la miró fijamente durante un largo y agónico momento. Era inteligente. Ella se había dado cuenta de eso rápidamente. Leía a la luz de las velas, Shakespeare, pesados tomos sobre agricultura. No era un tonto.
Tráeme el whisky, dijo finalmente, sin creer su mentira, pero con demasiado dolor para discutir. Abigail trajo la botella, pero no se detuvo ahí. Mientras él bebía, ella rasgó tiras de una en agua limpia. Encontró 2 trozos rectos de leña para encender. Voy a vendarlo, afirmó. No preguntó. Agarró su brazo con un agarre firme y practicado. Él siseó de dolor, pero no se apartó. Sus manos, generalmente torpes con las ollas y sartenes, se transformaron de repente. Eran precisas, eficientes, suaves, pero firmes. Redujo la hinchazón con una compresa fría del cubo de agua. Revisó su circulación y entablilló el brazo con una envoltura profesional que aguantaría incluso mientras cortaba leña. Jeremiah la observó todo el tiempo, con la botella de whisky a medio camino de su boca, olvidada. Cuando terminó, ató el nudo y retrocedió, sin aliento. Manténlo elevado esta noche, dijo, mirando al suelo. Por favor. Jeremiah flexionó los dedos. El dolor era manejable ahora, el soporte era perfecto. Tienes manos de cirujano, Abby, murmuró, usando su apodo por primera vez. Tengo manos que crean encaje, mintió ella, con el corazón martilleando contra sus costillas. Requiere destreza. Él no insistió, pero la dinámica en la cabaña cambió. La observaba más de cerca ahora. Vio cómo se lavaba las manos obsesivamente. Vio cómo miraba el contenido nutricional de su comida, insistiendo en hervir agujas de pino para hacer té y prevenir el escorbuto. 3 días después, fueron al pueblo a por provisiones. La atmósfera en Copper Creek se había agriado. El habitual ruido bullicioso de la cantina estaba apagado. La gente se apresuraba por las calles embarradas con la cabeza gacha. En la tienda general, la señora Higgins, la propietaria, parecía demacrada. Tenía los ojos enrojecidos. No hay azúcar hoy, Jeremiah, dijo la señora Higgins con la voz temblorosa. Los carros de suministros no han llegado. Dicen que el paso está cerrado. ¿Nieve?, preguntó Jeremiah. Solo era octubre. No, susurró la señora Higgins, inclinándose sobre el mostrador. Cuarentena. Hay una enfermedad en el campamento minero. 3 hombres muertos en un día, tosiendo sangre, ardiendo tan rápido que su piel se vuelve azul. Abigail sintió que la sangre se le iba del rostro. Cianosis, aparición rápida. ¿Los vio el doctor Ambrose?, preguntó Abigail bruscamente. La señora Higgins se burló amargamente. Ambrose está encerrado en la mansión de Ali. Ely tiene guardias apostados. Dice que el doctor está reservado solo para el personal esencial. Los mineros están por su cuenta. Eso es una sentencia de muerte, dijo Abigail, alzando la voz. Jeremiah le puso una mano pesada en el hombro. Abby, cállate. Pero Jeremiah, si es respiratorio, se extenderá. Los mineros viven en barracones, necesitan aislamiento, necesitan ventilación, necesitan... Nos vamos, ordenó Jeremiah. Arrojó monedas sobre el mostrador y las sacó de la tienda. En la calle, una mujer joven, no mayor de 20 años, salió tambaleándose de un callejón. Sostenía un bulto de harapos contra su pecho. ¡Un bebé! ¡Por favor!, gritó la mujer, con los ojos desorbitados. Ayuda, mi niño. No se despierta. Está muy caliente. La gente en la calle retrocedió, cubriéndose la boca con sus abrigos. El miedo, primario y feo, se extendió por la multitud. Abigail se detuvo. Intentó soltarse de Jeremiah, pero su agarre era de hierro. No lo hagas, le advirtió, su voz baja y urgente. Si te acercas a esa fiebre, la traerás a casa. Nosotros sobrevivimos, Abby. Ese es el trato. Sobrevivimos. Es un niño, Jeremiah. No es nuestro hijo. Abigail miró a la mujer. Miró el bulto de donde colgaba una pequeña y pálida extremidad. Miró a su esposo, el hombre que exigía la verdad, pero vivía según la ley de las montañas. Tomó una decisión. Dejó de luchar contra su agarre. Dejó que la subiera al carro. Mientras se alejaban, dejando a la madre gritando en el barro, Abigail miró al frente. Ya no solo tenía miedo, estaba furiosa. Esa noche, mientras Jeremiah dormía, Abigail no durmió. Levantó la tabla del suelo, abrió el rollo de cuero.
El acero de sus instrumentos brilló a la luz de la luna. Los limpió, los pulió. Si la epidemia era lo que ella pensaba, era difteria, o quizás una cepa virulenta de influenza. El pueblo de Copper Creek estaba a punto de convertirse en un cementerio, y el Dr. Ambrose, el cobarde en la mansión, no lo salvaría. Jeremiah Kincaid pensaba que se había casado con una esposa. Estaba a punto de descubrir que vivía con la única salvadora que tenía este pueblo olvidado de Dios. Y mañana ella iba a romper sus reglas. La primera nieve cayó 3 días después de la visita al pueblo, una capa de polvo blanco que silenció los bosques. Para Jeremiah significaba el comienzo de la temporada de trampas. Para Abigail era una tapadera. Jeremiah se fue antes del amanecer para revisar sus líneas en el Paso Alto, un viaje que le llevaría hasta el anochecer. En el momento en que su silueta desapareció entre los árboles, Abigail se movió con precisión militar. Se cambió a su vestido más oscuro, guardó su rollo médico en un saco de arpillera para patatas y ensilló a la yegua. Bessie. Bessie era vieja y lenta, pero era silenciosa. Abigail cabalgó con fuerza hacia las chozas mineras en las afueras de Copper Creek. El asentamiento era una lamentable colección de tiendas de lona y chozas de madera de desecho, temblando contra el viento cortante. El olor la golpeó primero, el hedor de cuerpos sin lavar, humo de leña y el regusto metálico de la enfermedad. Encontró a la mujer de la calle, Sarah, acurrucada en un cobertizo cerca del arroyo. El bebé, un niño llamado Toby, yacía sobre un montón de paja. Ya no lloraba, jadeaba, un sonido terrible y áspero, como una sierra cortando madera húmeda. Estridor. Sarah levantó la vista, con los ojos hundidos. No reconoció de inmediato a la mujer del vestido oscuro, pero reconoció la autoridad en el paso de Abigail. «Pon agua a hervir», ordenó Abigail, quitándose los guantes de montar. Ahora, se arrodilló junto al niño. Estaba cianótico, sus labios de un aterrador tono violeta. Le abrió la boca en la fuerza. La parte posterior de su garganta estaba cubierta por una gruesa membrana grisácea parecida al cuero. Difteria, el ángel estrangulador. Se está muriendo», sollozó Sarah, buscando a tientas una tetera sobre un pequeño fuego. «Se está asfixiando», dijo Abigail con gravedad. «La membrana está cerrando su tráquea. Tengo que abrirla». «¡Abrirla!», gritó Sarah. «¡Lo matarás!». Abigail se giró, con los ojos encendidos. «Ya está muerto si no hago nada. ¿Quieres un hijo muerto o una oportunidad de luchar? Elige, Sarah». La mujer se derrumbó hacia atrás, asintiendo en silencio. Abigail trabajó rápido. Esterilizó su bisturí en las llamas del fuego. No había cloroformo, no había tiempo. Le indicó a Sarah que sujetara la cabeza del niño con fuerza de tornillo. «No mires», susurró Abigail a la madre, «solo sujeta». Con una mano firme que desafiaba la adrenalina que corría por sus venas, Abigail hizo la incisión en la tráquea del niño. La sangre brotó, brillante y roja. El niño se agitó, pero Sarah lo sujetó con la fuerza de una madre afligida. Abigail insertó un pequeño tubo de plata hueco que había rescatado de la carcasa de una pluma rota en su bolso. El aire siseó al entrar. El pecho del niño se hinchó 1, 2 veces, y luego el color rosado comenzó a volver a sus mejillas. El jadeo se detuvo, reemplazado por el silbido de la respiración a través del tubo. Abigail se dejó caer hacia atrás, limpiándose el sudor de la frente con la manga. Pasó la siguiente hora limpiando la herida, instruyendo a Sarah sobre cómo mantener el tubo despejado y mezclando una solución salina para la limpieza. «¿Quién eres?», susurró Sarah, mirando a Abigail como si fuera una aparición. «No eres la esposa de un granjero». «No soy nadie», dijo Abigail bruscamente, guardando su bolso. «Si le dices a un alma que estuve aquí, no volveré, y habrá otros. Esta enfermedad se propaga». Dejó a Sarah llorando de gratitud y cabalgó hacia la siguiente choza, donde un viejo minero ardía de fiebre. No tenía antitoxina, pero tenía conocimiento. Aisló a los enfermos, abrió ventanas para ventilar el aire estancado y forzó la ingesta de líquidos. Trabajó hasta que sus manos estuvieron en carne viva y el sol comenzó a ocultarse detrás de los picos.
El viaje de regreso a la cabaña fue una carrera contra Jeremiah. Exigió a Bessie más de lo que la vieja yegua debería haber dado. Llegó justo cuando el cielo se tornaba púrpura. Estabuló a la yegua, la frotó para ocultar el sudor y se apresuró a entrar. Estaba pelando patatas cuando se abrió la puerta. Jeremiah entró pisando fuerte, trayendo una ráfaga de aire helado con él. Dejó un par de conejos sobre la mesa. La miró a ella, luego a las patatas, luego al barro en el bajo de su vestido que ella no había notado. Las patatas no están peladas, señaló con voz plana. Me quedé dormida, mintió Abigail, de espaldas a él. No me sentía bien. Jeremiah se acercó a ella. Extendió la mano y le tocó el pelo. Estaba alborotado por el viento, enredado. Olió el humo de leña en su ropa, no el humo limpio de roble de su estufa, sino el humo acre de pino de las chozas. «Hueles a las minas», dijo en voz baja. El corazón de Abigail martilleaba. Estaba quemando basura afuera. El viento cambió. Jeremiah la miró fijamente a la nuca. Sabía que estaba mintiendo. No sabía por qué, y eso lo aterraba. ¿Se le estaba viendo con alguien? ¿Planeaba dejarlo? El pensamiento le atravesó el pecho con una punzada de celos fríos, más afilada que el viento invernal. «No me mientas, Abby», advirtió, su voz baja y peligrosa. «Te dije que puedo soportar cualquier cosa menos las mentiras». «No estoy mintiendo», susurró ella, una lágrima deslizándose por su mejilla. Estaba salvando vidas y no podía decírselo. No le habló durante el resto de la noche. El silencio en la cabaña era más pesado que la nieve que se acumulaba afuera. Pero Abigail sabía que lo volvería a hacer. Tenía que hacerlo, porque abajo en el valle, el ángel estrangulador apenas estaba extendiendo sus alas. Noviembre trajo una ventisca que sepultó los pasos, aislando a Copper Creek del resto del mundo. También trajo el pico de la epidemia. Ya no eran solo las chozas. La muerte gris había subido la colina hasta el pueblo propiamente dicho. La tienda general estaba cerrada. La escuela estaba vacía. La campana de la iglesia sonaba cada mañana y cada tarde, marcando el paso de otra alma. En la cabaña de la cresta la tensión se había roto. Jeremiah y Abigail vivían como extraños en la misma habitación. Él dormía en el desván. Ella dormía abajo. Él trabajaba afuera desde el amanecer hasta el anochecer, evitando sus ojos. Estaba convencido de que ella era infiel o que planeaba regresar a la ciudad. Entonces el mundo se vino abajo. Era un martes. Jeremiah estaba en el granero arreglando un arnés cuando un jinete subió galopando por el sendero. Era el joven Billy, el hijo del herrero. El caballo estaba cubierto de espuma, resoplando con fuerza en la nieve. Jeremiah salió con su rifle. «Tranquilo, hijo. ¿Cuál es la prisa?» Billy se cayó del caballo más que desmontar. Estaba llorando. Su rostro estaba surcado de hollín y lágrimas. «Señor Kincaid, por favor, tiene que ayudar». «Cálmate, Billy. ¿Qué pasa? Es mi padre y mi hermana pequeña. Tienen la enfermedad de la garganta. Papá no puede respirar. Se está poniendo azul». El rostro de Jeremiah se endureció. Le caía bien el herrero. Era un buen hombre. «Engancharé el carro. Los llevaremos con el doctor Ambrose». Billy soltó una risa histérica. «Ambrose está muerto. Señor Kincaid murió anoche. Se bebió hasta la muerte o la enfermedad se lo llevó. Nadie sabe. Y Ali ha barricado su propiedad. Tiene pistoleros a sueldo. No deja entrar a nadie por las medicinas que está acaparando. Dice que el pueblo es una causa perdida». Jeremiah maldijo, un sonido áspero en la nieve silenciosa. «Bajaré. No sé qué puedo hacer, pero iré». «No». Billy agarró el abrigo de Jeremiah. «Usted no. Ella. La necesitamos a ella». Jeremiah se quedó helado. «¿Quién? ¿Su esposa?» «La doctora fantasma». Billy señaló con un dedo tembloroso la ventana de la cabaña donde Abigail estaba mirando. Sarah se lo contó a todos. Dijo que su esposa le cortó la garganta a su hijo y lo trajo de vuelta a la vida. Dijo que es una sanadora. Jeremiah miró al niño, luego se giró lentamente para mirar la cabaña. La puerta se abrió. Abigail estaba allí. No llevaba su delantal. Llevaba su abrigo, su bolsa de cuero en la mano. Parecía aterrorizada, pero se mantuvo erguida. Jeremiah caminó hacia ella,
la nieve crujiendo bajo sus botas. Se detuvo a 1 metro de distancia. La traición en sus ojos era devastadora. ¿Es verdad?, preguntó. Su voz no era de enojo, estaba rota. ¿Es esta la mentira? No eres una chica de granja. No, dijo Abigail, su voz temblorosa pero clara. Soy cirujana. Estudié en la Facultad de Medicina de Boston. Soy una fugitiva porque un hombre poderoso mató a un niño y me culpó. Jeremiah la miró fijamente. Las manos que había admirado, las manos que pensaba que eran hábiles para el encaje, eran manos que cortaban carne para salvarla. No era una mujer simple a la que pudiera proteger. Era algo completamente diferente. Me mentiste todos los días, susurró. Quería una vida, Jeremiah. Quería estar a salvo, pero no puedo estar a salvo mientras los niños mueren. Se acercó a él. Tu amigo, el herrero, se está muriendo. Puedo salvarlo, pero no puedo hacerlo sola. Necesito un conductor. Necesito a alguien que lo sujete. Necesito un compañero. Jeremiah miró a la mujer con la que se había casado. Vio el fuego en sus ojos, el mismo fuego que sentía cuando se enfrentaba a un oso grizzly. Ya no estaba huyendo. Estaba luchando. Billy sollozó en el fondo. Por favor, señora Kincaid, por favor. Jeremiah miró su rifle, luego a Abigail. Escupió en la nieve. La ira no lo abandonó, pero cambió. Pasó de ella a Ali, a la enfermedad, a la injusticia del mundo. Sube al carro, dijo Jeremiah bruscamente. Jeremiah, dije, sube al carro. Se giró hacia Billy. Cabalga adelante. Diles que vamos. Diles que hiervan agua y despejen las mesas. Mientras Abigail subía al carromato, Jeremiah la agarró del brazo, no para hacerle daño, sino para estabilizarla. No hemos terminado de hablar de esto, dijo, sus ojos azules clavados en los de ella. Pero ahora mismo tenemos trabajo. Bajaron la montaña, no como un amo y una sirvienta o un esposo y una esposa sumisa, sino como una vanguardia de guerra. Abigail abrió su bolsa y revisó sus viales. Jeremiah revisó la carga de su Winchester. Cuando llegaron al borde del pueblo, no solo Billy estaba esperando. Era una multitud, 20, quizás 30 personas. Hombres sosteniendo niños enfermos, mujeres apoyando a sus maridos. Estaban de pie en el barro y la nieve, sus rostros grises de desesperación. Cuando vieron el carro se escuchó un sonido. No un grito de alegría, sino un suspiro colectivo de alivio. Se abalanzaron hacia adelante, con las manos extendidas, tocando las ruedas, tocando los caballos. Ayúdenos, suplicaban. Por favor, ayúdenos. Jeremiah detuvo a los caballos, mirando el mar de rostros desesperados. Miró a Abigail. Estaba pálida, sus manos temblaban ligeramente. ¿Puedes hacer esto?, le preguntó. Son demasiados, Abby. Abigail miró a la multitud. Vio el miedo. Vio la muerte cerniéndose sobre ellos. Respiró hondo y el temblor se detuvo. Volvía a ser la doctora Abigail Sterling. «Puedo hacerlo», dijo. Se puso de pie en el carro, su voz resonando sobre la multitud. «Necesito una habitación limpia. Necesito agua hirviendo y necesito cada gota de alcohol de alta graduación que tengan. Si pueden caminar, trabajan. Si no pueden, manténganse fuera del camino». La multitud se apartó. Jeremiah chasqueó las riendas y condujeron el carro directamente a través de las puertas del infierno, listos para luchar contra el mismo diablo. Pero mientras Abigail clasificaba a los primeros pacientes en el granero del herrero, se dio cuenta de la cruda verdad. Tenía la habilidad y tenía la voluntad, pero no tenía la medicina. La antitoxina, lo único que realmente podría detener el brote, estaba en una caja en la bodega cerrada de Thaddeus Ali, custodiada por pistoleros a sueldo. Para salvar el pueblo, la doctora Novia y el hombre de la montaña no solo tendrían que luchar contra una enfermedad. Iban a tener que robarle al alcalde. El granero del herrero se había convertido en un altar al sufrimiento. El aire estaba denso por el vapor del agua hirviendo y el aterrador sonido rítmico de 50 personas luchando por respirar. Las linternas colgaban de las vigas, proyectando largas sombras vacilantes que se parecían demasiado a las alas del ángel de la muerte. Abigail se movía como un borrón. Su vestido gris estaba manchado de sangre y flema. Su cabello se había escapado de sus horquillas, colgando suelto alrededor de un rostro pálido de agotamiento.
Realizó 3 traqueotomías más en otras tantas horas, usando cucharas afiladas cuando su bisturí se desafiló, rezando para que los tubos improvisados no se obstruyeran. Cerca de la medianoche, se desplomó sobre una caja junto a donde Jeremiah vigilaba al herrero. El pecho masivo de Jeb apenas se movía. «Es fuerte», dijo Jeremiah con voz áspera. Estaba limpiando su rifle de nuevo, un tic nervioso. «La fuerza no tiene nada que ver», susurró Abigail, mirando sus manos temblorosas. «La toxina está paralizando su corazón. La membrana es solo la primera etapa. Si llega a la sangre Jeremiah, todos van a morir, cada uno en este granero». Jeremiah dejó de limpiar. Miró a su alrededor, a los rostros de los vecinos, gente con la que había comerciado, niños que había visto crecer. Luego miró a su esposa. La mentira que los había separado parecía insignificante ahora en comparación con la masiva verdad de su coraje. «La medicina», dijo, «la antitoxina de la que hablaste, detiene esto. Neutraliza el veneno en la sangre. Es lo único que lo hace. Y Ali la tiene en su bodega como si fuera whisky añejo». Ella levantó la vista, sus dos ojos endureciéndose con una resolución desesperada. «Tenemos que robarla». Jeremiah no parpadeó. Un mes atrás, la idea de robar al hombre más poderoso del territorio habría sido impensable. Pero ver a Jeb jadear por aire cambiaba las prioridades de un hombre. «La finca está custodiada por 4 hombres, pistoleros a sueldo de Cheyenne. Disparan primero», enumeró Jeremiah, entrando en el frío cálculo de un cazador. «La casa grande es de piedra. La entrada del sótano está por detrás, puerta de roble pesado, probablemente atrancada por dentro». «Conoces bien el diseño», señaló Abigail. «Le vendí pieles una vez. Me estafó. Me propuse saber cómo recuperar mi dinero si alguna vez lo necesitaba». Se puso de pie, deslizando el Winchester en su funda. «Quédate aquí. Manténlos vivos hasta que vuelva». Abigail también se puso de pie, agarrando su bolso. «No, voy contigo. Abby, va a ser una pelea. Eres una doctora, no una pistolera. Y tú no distinguirías la antitoxina para la difteria del linimento para caballos», replicó ella, atándose el gorro con fuerza. «Las botellas son idénticas. Si agarras la caja equivocada, toda esta noche no servirá de nada». Además, añadió, sacando un pequeño Derringer con mango de perla de su bolso. «Otro secreto de Boston. No estoy completamente indefensa». Jeremiah miró la pequeña pistola, luego a la mujer feroz que la sostenía. Una sonrisa sombría apareció en sus labios. «De acuerdo, vamos juntos, pero quédate detrás de mí». Dejaron el granero al cuidado de Sarah y Billy, escabulléndose en la ventisca. La nieve caía con más fuerza ahora. Una cortina blanca que ayudó a su aproximación a la finca de Ali, encaramada en la colina, con vistas al pueblo sufriente. La mansión estaba iluminada, un faro de indiferencia. La música se filtraba por las ventanas, un fonógrafo tocando ópera. Dejaron los caballos entre los árboles y avanzaron a pie. Jeremiah se movía como un fantasma, su gran figura silenciosa en la nieve profunda. Le hizo una seña a Abigail para que se mantuviera agachada detrás de un banco de nieve cerca de la entrada trasera. Un guardia paseaba por la veranda trasera, fumando un cigarro, con el rifle colgado perezosamente sobre el hombro. Jeremiah cogió un trozo de hielo y lo lanzó con fuerza contra el lado opuesto de la casa. El guardia saltó, girándose hacia el ruido. En 2 zancadas, Jeremiah estaba sobre él. No hubo disparos, solo el repugnante crujido de la culata de un rifle conectando con un cráneo. El guardia cayó en la nieve. Jeremiah le hizo una seña a Abigail para que avanzara. Llegaron a la puerta del sótano. Estaba cerrada como se esperaba. Jeremiah no se molestó con ganzúas. Encajó el cañón de su rifle bajo las pesadas bisagras de hierro y hizo palanca hacia arriba con una fuerza bruta forjada en la montaña. La madera se astilló, el metal gimió y la puerta se abrió lo suficiente para que pudieran pasar. Descendieron a la oscuridad. El sótano olía a tierra húmeda, vino caro y serrín. Jeremiah encendió una cerilla, protegiendo la llama con la mano. Era inmenso. Hileras de vinos importados, productos enlatados, sacos de harina. Suficiente comida para alimentar a Copper Creek durante un invierno, acaparando mientras el pueblo se moría de hambre. Allí,
susurró Abigail, señalando una esquina. Apiladas en un palé había 3 cajas de madera marcadas con el símbolo del caduceo y el sello de una compañía de suministros médicos de Filadelfia. Corrió hacia allí, abriendo la tapa de la caja superior. Dentro, acomodados en paja, había hileras de viales de vidrio ámbar. Antitoxina para la difteria, 1000 unidades. Gracias a Dios, suspiró, agarrando un puñado de viales y metiéndolos en sus bolsillos. ¡Qué conmovedor! La voz vino de las escaleras. La cerilla se consumió hasta los dedos de Jeremiah, y maldijo, dejándola caer. La oscuridad los engulló, salvo por el cuadrado de luz de la puerta de arriba. De pie allí estaba Thaddeus Ali, sosteniendo un candelabro en una mano y un pesado revólver Colt en la otra. Llevaba una bata de seda, su rostro enrojecido por la bebida y la malicia. El hombre de la montaña y la novia falsa. Se burló Eli bajando las escaleras pesadamente. 2 guardias más aparecieron detrás de él, con las armas desenfundadas. Los vi por la ventana. Patético. ¿Creen que pueden entrar y llevarse mi propiedad? Jeremiah se interpuso entre Abigail, su mano cerca de su pistolera. La gente se está muriendo, Thaddeus. Niños. La gente siempre muere, Kincaid. Especialmente los débiles. Es la selección natural. Este pueblo es un lastre para mis recursos. Una pequeña reducción de la manada abarata las reclamaciones en primavera. Ali se rió, un sonido húmedo y feo. Dirigió su mirada a Abigail, asomándose por encima del hombro de Jeremiah. ¿Y tú, la cortadora fugitiva de Boston? Oh, sí, recibí los telegramas. Buscada por asesinato. Debería entregarte por la recompensa ahora mismo. Abigail salió de detrás de Jeremiah. El miedo había desaparecido, reemplazado por una rabia fría y dura. Eres un monstruo. Estás dejando que se asfixien. Son de mi propiedad, rugió Ali, perdiendo la compostura. Soy dueño de la tierra en la que se asientan, del aire que respiran y de la medicina que los salva. Y nadie me quita nada. Levantó el revólver, apuntando directamente al pecho de Jeremiah. Despídete de tu pequeña mentirosa, hombre de la montaña. El disparo fue ensordecedor en el espacio confinado, pero Ali no disparó. Gritó. Abigail no había ido a por su Derringer. Había agarrado una pesada botella de Burdeos francés del estante junto a ella y la había lanzado con todas sus fuerzas. Golpeó a Ali de lleno en la cara, rompiendo el cristal y rociando vino tinto como sangre. Se tambaleó hacia atrás, cegado, su arma descargándose salvajemente en el techo. ¡Corre!, rugió Jeremiah. Le metió la caja de medicinas en los brazos a Abigail y la empujó hacia las escaleras, justo pasando al alcalde tambaleante. Los 2 guardias detrás de Ali levantaron sus armas, pero Jeremiah fue más rápido. No disparó a matar. Disparó a la linterna que colgaba de la viga central. El aceite llovió, encendiéndose al instante. Un muro de fuego los separó de los guardias. ¡Vete, Abby, vete! Subieron las escaleras a toda prisa, saliendo a la noche nevada mientras las alarmas comenzaban a sonar en la casa. Los gritos resonaban detrás de ellos. Una bala pasó zumbando junto a la oreja de Abigail, impactando en un árbol. Llegaron a los caballos, Abigail agarrando la caja como si fuera su propio hijo. Montaron, espoleando a los caballos en un galope por el traicionero sendero helado. Detrás de ellos, la finca de Ali se despertaba, enojada y vengativa. Tenían la medicina, pero la guerra acababa de empezar. Irrumpieron de nuevo en las puertas del granero como un vendaval. La atmósfera en el interior había empeorado. 2 ancianos habían muerto en la hora que estuvieron fuera. Sus cuerpos fueron trasladados a un rincón frío bajo una lona. El sonido del llanto se mezclaba con las terribles toses ásperas. ¡La tenemos!, gritó Abigail levantando un vial. Una onda recorrió a la multitud. Esperanza, aguda y dolorosa. Billy, más luz aquí en la mesa principal. Sara, tráeme agua fresca, ordenó Abigail, quitándose el abrigo cubierto de nieve. Miró a Jeremiah. Ambos respiraban con dificultad, la adrenalina del atraco vibrando entre ellos. Vendrán, dijo Jeremiah, mirando las puertas del granero. Eran de roble macizo, pero no aguantarían mucho tiempo la ira de Ali. Necesito una hora, dijo Abigail,
ya extrayendo el suero espeso en una jeringa de vidrio. Los peores casos primero, Jeb. La hija del molinero, el hijo de Sarah, necesita una segunda dosis. Tendrás tu hora, prometió Jeremiah. Caminó hacia el centro del granero, su presencia imponiendo atención incluso sobre el sufrimiento. Escúchenme, retumbó. La doctora tiene la medicina, pero Ali viene a recuperarla. Los quiere muertos para poder tomar sus tierras. Si pueden sostener un rifle, a las puertas. Si no, manténganse en silencio y déjenla trabajar. Esta noche defendemos este terreno. Un murmullo recorrió a la multitud. Eran personas abatidas, mineros y granjeros acostumbrados a doblegarse ante Ali. Pero al mirar a sus hijos enfermos y luego al hombre de la montaña y a la doctora que lo habían arriesgado todo por ellos, algo cambió. Lentamente, los hombres se levantaron de donde habían estado de luto. Se secaron los ojos y buscaron sus rifles de caza y viejas pistolas del ejército. Se movieron hacia las ventanas y las grandes puertas dobles, formando una irregular línea defensiva. Jeremiah tomó su posición en la entrada principal, deslizando la barra en su lugar. Miró hacia atrás a Abigail. Estaba arrodillada sobre Jeb, inyectando el suero en su muslo. Su concentración era absoluta. Era hermosa a la luz de la lámpara, sangre en su vestido, fuego en sus ojos. Se dio cuenta con una sacudida de que la esposa silenciosa y obediente que creía querer no era nada comparada con la compañera que acababa de encontrar. El ataque comenzó 20 minutos después. No hubo advertencia. Una ráfaga de disparos astilló la madera de la puerta superior del pajar. El vidrio se hizo añicos. Las mujeres gritaron, arrojando sus cuerpos sobre los niños. «No disparen hasta que vean objetivos», gritó Jeremiah por encima del estruendo. Afuera, el capataz de Ali, un bruto llamado Silas, gritaba por un megáfono. «Kincaid, entrega a la mujer y la propiedad robada y nadie más saldrá herido. Ali solo quiere lo que es suyo». «¡Ven a buscarlo, perro a sueldo!», gritó el padre de Billy, disparando un tiro de advertencia a través de una grieta en la pared. Abigail no se inmutó ante los disparos. Se movía de paciente en paciente, un torbellino de eficiencia. Inyectar, limpiar, moverse. Inyectar, limpiar, moverse. El milagro ocurrió lentamente y luego de repente. 40 minutos después de la inyección, Jeb, el herrero, abrió los ojos. El horrible ronquido que había sacudido su pecho se suavizó en una respiración profunda y entrecortada. El tinte azul comenzó a desvanecerse de sus labios. «Está respirando», susurró alguien. «Dios mío, está respirando bien». Luego la hija del molinero se sentó, pidiendo agua. Una ola de esperanza eléctrica recorrió a los defensores. Estaba funcionando. La doctora fantasma los estaba salvando. Afuera, los disparos se intensificaron. Los hombres de Ali se preparaban para embestir las puertas principales con un tronco talado. El fuerte estruendo sacudió toda la estructura. El polvo llovió desde las vigas. Jeremiah apoyó el hombro contra la puerta, gruñendo con esfuerzo. «No podemos detenerlos para siempre, Abby». Abigail terminó la última inyección en un bebé pequeño. Se levantó, sus piernas temblaban de agotamiento. Había usado la mitad de la caja. Agarró los viales restantes y caminó hacia Jeremiah. «He terminado», dijo. «El resto necesita tiempo para recuperarse». «Lo hiciste bien, Abby», gruñó Jeremiah mientras otro impacto sacudía la puerta. La madera comenzó a agrietarse alrededor de las bisagras. «Jeremiah», dijo ella, su voz tranquila en medio del caos. Extendió la mano y le tocó el brazo. «Si entran, nos colgarán. A mí por la orden de arresto, a ti por el robo». Él la miró. «Entonces haremos que paguen por cada centímetro de cuerda». Se inclinó y la besó. No fue un beso suave de día de bodas. Fue desesperado, con sabor a humo y miedo y un amor feroz y creciente forjado en el fuego. «Prefiero morir con la verdadera tú», susurró contra sus labios, «que vivir con la mentira». Un estruendo masivo astilló la bisagra superior de la puerta del granero. Amanecía afuera, un amanecer gris y sombrío. A través de la brecha podían ver a Ali sentado en su caballo detrás de sus hombres.
su rostro vendado donde Abigail lo había golpeado. Sus ojos ardían de odio. La puerta cedió con un último crujido y se derrumbó hacia adentro, levantando paja y polvo. Jeremiah levantó su Winchester. La gente del pueblo detrás de él amartilló sus armas, pero la docena de pistoleros a sueldo parados en la nieve no se apresuraron a entrar. Se detuvieron en seco, porque detrás de Jeremiah Kincaid no solo había una doctora. Detrás de él había 50 personas, hombres que acababan de ver a sus hijos arrebatados de la tumba, mujeres sosteniendo hachas y cuchillos de desollar. Ya no se acobardaban. Eran un muro de humanidad furiosa, protegiendo a la mujer que los había salvado. Ali gritó a sus hombres, ¿qué están esperando? ¡Entren ahí! ¡Dispárenles! ¡Dispárenles a todos! Silas, el capataz, miró los rostros decididos de la gente del pueblo, luego el rifle nivelado de Jeremiah, y finalmente a la doctora de rostro sombrío que sostenía una jeringa como un arma. No hay suficiente dinero en el mundo para esto, señor alcalde, escupió Silas. Bajó su arma y dio la vuelta a su caballo. Uno por uno, los pistoleros a sueldo siguieron su ejemplo, desapareciendo en el amanecer nevado, dejando a Thaddeus Ali solo, impotente y furioso contra un pueblo que finalmente había encontrado su coraje. Abigail se apoyó en Jeremiah, completamente agotada. El silencio en el granero fue repentino y abrumador. Solo se rompía por el sonido de una respiración clara y fuerte. Habían ganado la noche. Pero mientras el sol salía sobre Copper Creek, Abigail sabía que sus problemas no habían terminado. Ali estaba herido, humillado y todavía era poderoso. Y ella todavía era una mujer buscada con una recompensa por su cabeza que acababa de aumentar mucho. La primavera llegó a Copper Creek, no con un deshielo suave, sino con el violento crujido del hielo en el río. La nieve retrocedió, revelando las cicatrices de barro del pueblo, pero también los brotes verdes de nueva vida. La epidemia se había roto. Gracias a la antitoxina y la vigilia incansable de Abigail, el número de muertos se había estancado en 12. Fue una tragedia, sí, pero en un pueblo que debería haber perdido a 100, fue un milagro. Abigail ya no se escondía. No podía. La cabaña de los Kincaid en la cresta se había convertido efectivamente en una clínica. La gente venía con huesos rotos, con fiebres, con complicaciones en el parto. Pagaban con pollos, con leña y con una gratitud silenciosa y llorosa. Jeremiah lo observaba todo con una extraña mezcla de orgullo y temor. Había construido una división en la habitación principal para sus cirugías, alisando la madera él mismo para que ninguna astilla se enganchara en sus vestidos. La veía trabajar, maravillado por la mujer que una vez había tenido demasiado miedo para pelar una patata. Ahora eran socios en todos los sentidos. Las noches ya no eran silenciosas. Estaban llenas de las conversaciones tranquilas e intensas de dos personas que habían visto el abismo juntas y se habían sacado mutuamente. Pero la sombra de Thaddeus Ali todavía se cernía sobre el valle. Desde la noche en el granero, el alcalde había desaparecido en su mansión. No había tomado represalias con violencia. Sus pistoleros a sueldo lo habían abandonado. Pero Jeremiah sabía que un hombre como Ali no perdonaba. Esperaba. El golpe cayó en una brillante mañana de martes de abril. Jeremiah estaba cortando leña cuando escuchó el pesado golpeteo de cascos. Esta vez no era una redada, era una procesión. Subiendo por el sendero estaba Thaddeus Ali, vestido con su mejor traje, con aire de suficiencia. A su lado había dos ayudantes, y en el centro cabalgaba un hombre con una estrella de plata prendida en su guardapolvo, un mariscal de los Estados Unidos. Abigail salió al porche, secándose las manos en el delantal. Vio la estrella y su rostro se puso blanco como el papel. El miedo que había enterrado bajo meses de trabajo volvió de golpe, sofocándola. Jeremiah Kincaid, gritó el mariscal, con voz seca como el polvo. Era un hombre mayor con ojos que habían visto demasiado pecado. Tengo una orden de arresto aquí. Jeremiah no buscó su rifle. Caminó hacia el porche, colocando su cuerpo entre el hombre de la ley y su esposa. ¿Qué asuntos tiene aquí, mariscal?, preguntó Jeremiah con voz firme. Ali se rió,
Un sonido como hojas secas arrastradas por la piedra. Justicia, Kincaid. Te dije que yo reiría el último. Puedes robarme, puedes humillarme, pero no puedes luchar contra el gobierno de los Estados Unidos. El mariscal desmontó lentamente. Sacó un papel doblado de su abrigo. Busco a una tal Abigail Sterling, buscada en la mancomunidad de Massachusetts por homicidio involuntario y práctica de la medicina sin licencia. La recompensa es de $500. Levantó la vista, su mirada se posó en Abigail. Señora, usted encaja en la descripción. Abigail dio un paso adelante, su mano descansando en la espalda de Jeremiah para evitar que hiciera algo imprudente. Soy Abigail, dijo, su voz temblorosa, pero audible. Pero no fue homicidio involuntario. Fue un error cometido por un borracho que me culpó para salvar su reputación. La ley no se ocupa de dimes y diretes, señora, dijo el mariscal, sacando un par de esposas de hierro. Se ocupa de papeles, y yo tengo el papel. Vendrá conmigo a Helena, y luego en un tren de vuelta al este. Sobre mi cadáver, gruñó Jeremiah. Su mano se movió hacia el cuchillo en su cinturón. No lo hagas, Jeremiah, suplicó Abigail, agarrando su brazo. Es un agente federal. Si luchas contra él, te colgarán. No dejaré que te lleven, dijo Jeremiah, sus ojos azules ardiendo en lágrimas. No me importa la ley. Salvaste a este pueblo. Y esa es la ironía, ¿no es así? Se burló Ali. Salva a la chusma, pero no puede salvarse a sí misma. Póngale las esposas, mariscal, y arréstelo a él también, por el robo de mi bodega. El mariscal subió los escalones. El metal de las esposas brilló al sol. Abigail extendió las muñecas. Las lágrimas corrían por su rostro. Miró las montañas, la cabaña, al hombre que había aprendido a amar. Se había acabado. Esperen. La voz no vino de Jeremiah. Vino del sendero detrás de ellos. Subiendo por el empinado camino no había solo una persona. Era el herrero, Jeb. Y detrás de él, Sarah, y detrás de ella, los Miller. Una multitud de 50 personas, la misma multitud que había defendido el granero, marchó por la cresta. No se la llevará, mariscal, dijo Jeb, su voz áspera por el daño que la difteria le había hecho, pero fuerte. Sostenía un mazo en la mano. El mariscal se giró, su mano cayendo sobre su pistola. Esto es obstrucción a la justicia. Retírense. Esta mujer me salvó la vida, dijo Jeb, pasando junto al mariscal para pararse en el porche. Salvó a mi hijo, salvó a la mitad del pueblo, mientras esa serpiente, señaló a Ali, se sentaba sobre un montón de medicinas y nos veía morir. Es una criminal, gritó Ali. Es una asesina, es una doctora, gritó Sara, dando un paso al frente. La mejor doctora que este territorio ha visto. Si es una criminal, entonces arréstenos a todos, porque la ayudamos y la encubrimos. A mí también, gritó otro minero. Y a mí. La multitud avanzó, rodeando el porche. No levantaron armas, simplemente se quedaron allí, un muro de testigos, un jurado de sus pares. El mariscal miró los rostros enojados, miró las tumbas frescas en el cementerio colina abajo, miró a Abigail, que estaba de pie con la cabeza en alto, no como una fugitiva, sino como un pilar de la comunidad. Miró a Ali. Dijo que era una vagabunda peligrosa que engañó al pueblo. Lo es, insistió Ali. El mariscal volvió a mirar a Abigail. ¿Salvó a esta gente? Hice mi trabajo, dijo Abigail en voz baja. Honré mi juramento. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. El mariscal permaneció en silencio por un largo momento. El viento silbaba entre los pinos. Luego, lentamente, guardó las esposas en su cinturón. Metió la mano en el bolsillo y sacó otro papel. Un telegrama amarillo. Recogí esto en Helena ayer, dijo el mariscal. Enviado desde Boston. Parece que el doctor Arthur Callaway falleció la semana pasada. Insuficiencia hepática. Abigail jadeó. Aparentemente, continuó el mariscal leyendo el telegrama. El buen doctor tuvo un momento de conciencia en su lecho de muerte. Firmó una confesión, admitió que fue él quien arruinó la cirugía del hijo del senador, admitió que incriminó a su asistente. El silencio en el porche fue ensordecedor. La mandíbula de Ali cayó. La orden de arresto es nula, señora Kincaid,
dijo el mariscal, inclinando su sombrero. Es usted una mujer libre. A los ojos de la ley, al menos. Jeremiah soltó un aliento que sonó como un sollozo. Agarró a Abigail, enterrando su rostro en su cuello. Ella se aferró a él, sus rodillas cediendo de alivio. Pero, dijo el mariscal, su voz endureciéndose mientras se giraba. Tengo otra orden de arresto aquí. Una que juré yo mismo esta mañana después de escuchar algunas historias interesantes en el pueblo. Bajó los escalones, pasando a la multitud atónita, y se detuvo frente a Thaddeus Ali. Thaddeus Ali, entonó el mariscal. Tengo declaraciones juradas aquí de 20 ciudadanos sobre el acaparamiento de suministros médicos esenciales durante una epidemia declarada, causando muertes injustas. Y metió la mano en su alforja y sacó un libro de contabilidad encuadernado en cuero. El señor Kincaid aquí envió esto a la oficina del gobernador hace un mes. Parece que ha estado desfalcando el impuesto federal sobre el oro durante 5 años. El rostro de Ali se puso morado. Usted, usted no puede. Soy el alcalde. Eres un ladrón y un asesino, dijo el mariscal. Dese la vuelta. El clic de las esposas en las muñecas de Ali fue el sonido más dulce que Copper Creek había oído jamás. Mientras el mariscal se llevaba al tirano farfullante, la multitud estalló. Los vítores resonaron en las paredes del cañón. Jeb estrechó la mano de Jeremiah. Sarah abrazó a Abigail, llorando. Pero en medio de la celebración, Jeremiah apartó a Abigail, de vuelta a la tranquilidad de la cabaña. La miró de verdad, a la luz del sol que entraba por la puerta abierta. El miedo había desaparecido de sus ojos. Entonces, dijo él, con la voz cargada de emoción, eres libre de irte. Puedes volver a Boston. Puedes ser una gran cirujana de ciudad. No hay órdenes de arresto que te retengan aquí. Abigail miró alrededor de la cabaña, la mesa toscamente tallada, la división médica que él había construido para ella, al hombre que había cabalgado al infierno por ella. Extendió la mano y tomó su mano callosa y llena de cicatrices. Boston tiene muchos doctores, Jeremiah, dijo en voz baja. Copper Creek solo tiene uno. Se estiró y le tocó la barba. Y además, tengo un esposo aquí que tiene la terrible costumbre de lesionarse. Alguien tiene que cuidarlo. Jeremiah sonrió, una verdadera y amplia sonrisa que transformó su rostro rudo. Se inclinó y la besó, y esta vez no había secretos entre ellos. Solo la promesa de un futuro construido sobre la verdad, el coraje y un amor que había sobrevivido a la plaga. La primavera siguiente, un nuevo letrero se colgó sobre la tienda general del pueblo. No decía Ali. Era una clínica pequeña y ordenada, y el letrero, tallado a mano por Jeremiah Kincaid, decía, Clínica Médica de Copper Creek, Doctora Abigail Kincaid. Todos son bienvenidos. Y en las montañas de Montana, la leyenda de la doctora Novia se contó por generaciones. La mujer que ocultó su rostro para salvar su vida y reveló su corazón para salvar un pueblo. ¡Qué viaje! De una fugitiva desesperada escondida en un vestido de novia a la salvadora de todo un pueblo. La historia de Abigail y Jeremiah demuestra que a veces las pruebas más duras forjan el amor más profundo. Se enfrentaron a la muerte, la corrupción y sus propios secretos para encontrar una verdad por la que valía la pena luchar. Si esta historia de la doctora Novia y su hombre de la montaña te conmovió, por favor, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. ¿Qué te pareció la decisión de Abigail de quedarse? ¿Habrías vuelto a Boston? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más historias dramáticas y emocionantes del salvaje oeste, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio nuevo. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.